Dicen que los colectivos nunca viajan vacíos. Entre los asientos y las sombras quedan pegadas las historias que nadie contó, las que los choferes prefieren callar cuando cae la noche. 3 recorridos, 3 hombres que cruzaron la línea entre el camino y lo desconocido. Subí, si te animás, pero no prometo que el viaje tenga regreso. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. Fermín había manejado el 87 durante casi 40 años. Conocía cada parada, cada bache, cada pasajero habitual que se subía sin mirar al chofer, como si el bondi fuera una extensión más de la ciudad. Pero esa noche, su última semana antes de la jubilación, algo en el aire le resultaba distinto. Era una madrugada fría con una neblina espesa que envolvía los faroles. Al salir de Chacarita hacia Parque Chas, Fermín encendió el pucho que se había prometido dejar al día de su retiro. El último, se dijo, y soltó el humo por la ventanilla. El reloj marcaba las 2:47 cuando la unidad dobló por Gándara y el GPS parpadeó con un error. Ruta no reconocida. No era raro. El barrio siempre fue un laberinto. Calles curvas que se cruzaban consigo mismas, esquinas que no llevaban a donde deberían, pero esa vez, al doblar, sintió que había entrado en otro lugar. La radio empezó a emitir un ruido estático como si alguien respirara del otro lado. Fermín giró el dial, pero solo encontró un susurro constante, apenas inteligible. No sigas. Pensó que era su imaginación o el cansancio, hasta que la vio, en la parada de Victorica y Andonaegui. Una mujer estaba sola. Vestía un abrigo negro largo, el pelo mojado, y sostenía un bolso blanco entre las manos. Fermín frenó, abrió la puerta. La mujer subió sin mirarlo y pagó con monedas antiguas, pesadas. Al pasar el lector, no emitió sonido alguno. Se sentó al fondo, justo donde la cámara interna no llegaba. Fermín la miró por el espejo retrovisor. Ella mantenía la cabeza baja. ¿Hasta dónde va, señora?, preguntó. La mujer no respondió, solo murmuró algo que sonó como un número, 123 o algo así. Pero la línea 87 no tenía esa parada, no tenía esa calle, no tenía ese recorrido. El viejo colectivero sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Siguió manejando, convencido de que al llegar a Triunvirato bajaría. Pero al doblar por Baunes notó que el barrio había cambiado. No había edificios nuevos ni autos estacionados. Las luces del alumbrado eran amarillentas, como de otra época. El reloj marcaba las 3 en punto. El tablero se apagó. El motor siguió, pero el bondi estaba en silencio absoluto. ¿Se siente bien, señora?, preguntó mirando el espejo. La mujer ya no estaba. El corazón de Fermín dio un salto, se paró, miró hacia atrás. Los asientos estaban completamente vacíos. Pero el bolso blanco seguía ahí, en el asiento del fondo. Lo dudó un momento, luego caminó hasta el fondo del colectivo. Cada paso resonaba hueco, como si el vehículo estuviera vacío desde hacía años. Cuando tomó el bolso, notó que estaba húmedo. Lo abrió. Adentro había una libreta empapada con páginas amarillas. En la primera hoja, en letra temblorosa, decía: no la mires a los ojos. Si lo haces, no vas a salir del Parque Chas. Fermín tiró el bolso al suelo, se dio vuelta. La mujer estaba parada en el pasillo apenas a 1 metro. Su rostro pálido, sus ojos negros, profundos. No tenía pupilas. «¿Usted?», atinó a decir. Ella levantó una mano, tenía la piel gris, las uñas largas, y con una voz que no parecía humana, murmuró: «Ya llegamos». El colectivo se apagó de golpe, todo quedó en penumbra. Fermín corrió hacia la puerta, la forzó. Afuera no había calles reconocibles, solo una rotonda infinita de casas iguales, sin número, sin ventanas. Volvió a mirar atrás, la mujer había desaparecido. El asiento del conductor estaba vacío. Unas horas después, encontraron el 87 estacionado, en el corazón de Parque Chas, con el motor encendido y las luces intermitentes tirilando. Adentro no había nadie, solo un cigarrillo consumido en el piso y un cuaderno mojado con una frase escrita una y otra vez: el último recorrido
no termina nunca. Guillermo F. siempre decía que el bondi tenía alma, que cada unidad, después de años de recorrer la ciudad, guardaba las voces de los pasajeros, las discusiones, los silencios, las miradas fugaces. Él lo sentía, y más desde que empezó a practicar la religión que su abuela le había enseñado, una de raíces afroamericanas, mezcla de fe, misterio y respeto por los muertos. A esa hora, a las 3:25 de la madrugada de un domingo de lluvia, la línea 17, interno 238, salía casi vacía desde la terminal de la Facultad de Derecho. El parabrisas chorreaba agua, la ciudad dormía. Guillermo encendió una vela diminuta en el tablero, apenas una llama para pedir protección antes del recorrido. Para que los muertos no se suban sin permiso, murmuró, como le había enseñado su madrina espiritual. Pero esa noche alguien no pidió permiso. El motor tosió, rugió y el colectivo avanzó lento hacia Figueroa Alcorta. La radio estaba muda, sin frecuencia, solo un zumbido. Cuando el reloj del tablero marcó las 3:33, la puerta trasera del interno 238 se abrió sola, con un chasquido metálico. Guillermo miró por el espejo. Un hombre estaba de pie en el pasillo. No lo había escuchado subir, no lo había visto acercarse. El desconocido vestía un traje gris oscuro, empapado, y tenía el rostro tan pálido que parecía traslúcido. «Buenas noches», dijo, con una voz grave, húmeda. Guillermo tragó saliva. «El servicio no empezó todavía, amigo. Tiene que esperar el próximo». «No puedo esperar». El hombre se sentó en el primer asiento, sin dejar charco en el piso. «Necesito que escuches mi historia». Guillermo sintió el estómago helarse. Sabía lo que eso significaba. En su religión, cuando un espíritu te habla, es porque quiere ser recordado o porque quiere arrastrarte con él. «Hermano, yo no tengo permiso para hablar con los muertos», susurró. El hombre levantó la cabeza, sus ojos eran pozos negros, sin brillo. «Entonces escucha». El colectivo se sacudió, el motor se apagó con un quejido metálico. Las luces titilaron. Guillermo intentó girar la llave, nada. El tablero chispeaba, el reloj quedó fijo en 3:33 AM. Trató de sacar el celular sin señal. El frío empezó a subirle por las piernas, como si el piso exhalara aire de tumba. El hombre habló sin moverse, mirando al frente. «Hace 40 años, en esta misma línea, yo manejaba un servicio nocturno. Una chica subió, empapada, cerca del Parque Lezama. No me dijo nada, solo me miró por el espejo». Guillermo lo escuchaba, con el corazón golpeando en el pecho. Cuando llegamos al final del recorrido, la chica ya no estaba, ni su bolso ni su sombra, pero el colectivo quedó distinto, como si respirara. Esa noche choqué contra un árbol, en Barracas. Me maté instantáneo. Guillermo se estremeció y le dice: «Entonces usted...». «No me hicieron misa, no me recordaron, me olvidaron acá, en la ruta de la línea 17. Y sí, en el interno 238 de ese momento». El tono del espectro cambió, se volvió un susurro furioso. «Quiero que contés mi historia, que digas mi nombre». El motor del colectivo se encendió solo, con un rugido antinatural. Las luces del interior se apagaron, quedando solo la tenue llama de la vela que Guillermo había encendido. El hombre se levantó. «Decilo». «No puedo», balbuceó Guillermo. «No tengo permiso». «Decilo, decilo, 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 decilo». El vidrio del parabrisas estalló y un viento helado llenó la cabina. El olor a óxido, a humedad vieja, a carne en descomposición lo envolvió. El hombre avanzó hasta el asiento del conductor. Guillermo intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Sentía las manos entumecidas, los labios rígidos. El espectro se inclinó hacia su oído. «Contá mi historia, o vas a manejar mi camino, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre». La vela se apagó, el silencio se volvió absoluto. Horas después, el inspector de la línea encontró la unidad en la terminal, con el motor encendido y el parabrisas roto. Guillermo estaba sentado en el asiento del chofer, inmóvil, con los ojos abiertos y la boca apenas entreabierta, como si intentara decir algo. No tenía pulso. En el tablero, junto a la vela consumida, había un papel escrito con tinta corrida. «Mi nombre es Rodolfo Linares. Fui chofer del 17, interno
238. Morí el 13 de julio de 1984. Que alguien cuente mi historia. Dicen los choferes que en las madrugadas lluviosas, cuando el reloj marca las 3:33, el colectivo 17 se traba solo, el tablero parpadea y una voz por la radio murmura: Buenas noches. Necesito que escuches mi historia. Estate seguro que el recorrido sigue, así que te voy a pedir que te suscribas y dale me gusta, antes de que el próximo pasajero suba. Seguimos. Al paisa lo conocían todos en la línea 275. Era de esos choferes que hacían chistes a los pasajeros, que saludaba uno por uno, que frenaban aunque la parada estuviera vacía, por si venía corriendo alguno. Los pasajeros lo querían, pero en la terminal sus compañeros lo miraban con desconfianza. Decían que el paisa tenía mañas raras, que hablaba solo, que dejaba ofrendas en el torpedo del bondi antes de cada viaje. Un día, uno de los mecánicos juró haberlo visto echarle agua bendita al motor. Por las dudas, dijo el paisa, riéndose con su sonrisa torcida. Era viernes, última salida del día. El servicio hacia Isla Santiago, la cabecera más lejana, la que bordea el río y los terrenos en penumbra, donde la neblina parece no levantarse nunca. Esa noche hacía frío y un viento húmedo pegaba contra los vidrios del parabrisas. El paisa encendió la unidad, revisó las luces, murmuró su oración. Virgencita, que no me agarre nada raro hoy, ¿eh? Puso primera y arrancó. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, la ciudad de La Plata iba quedando atrás. Los pasajeros bajaban uno a uno, hasta que el colectivo quedó absolutamente vacío. Solo quedaban el ruido del motor, el golpe constante de la lluvia contra el techo, el paisa y el bondi. Cuando pasó el puente hacia la zona del río sintió algo extraño, un olor a jazmín, demasiado dulce para venir de la costa. Miró por el espejo, la vio. Una mujer de pelo negro empapada estaba sentada en el último asiento. Llevaba un vestido claro pegado al cuerpo y miraba hacia la ventana. El paisa no la había visto subir. Buenas noches, señora, dijo, intentando mantener el tono amable. ¿Hasta dónde va? Silencio. La mujer no respondió, ni siquiera se movió. Él miró nuevamente por el espejo y por un segundo juró que ella lo miraba, pero sus ojos no tenían ningún tipo de brillo. Parecían muertos, como de vidrio. El paisa se estremeció. Debe ser una pasajera dormida o loca, pensó. Pero el olor a jazmín se hizo más fuerte y el aire dentro del bondi comenzó a enfriarse de repente. El motor tosió y el colectivo se frenó de golpe. Luces muertas, oscuridad total. El paisa intentó girar la llave, nada. Golpeó el tablero, pateó el freno, el silencio era absoluto. Solo escuchaba su respiración acelerada y el sonido de la lluvia. Hasta que, desde el fondo, se oyó un susurro. Una voz suave, casi dulce, pero que sonaba como si viniera de muy lejos. ¿Por qué me dejaste? El paisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué? Dijo en voz alta intentando sonar firme. ¿Quién habla? Silencio. Después otro susurro. ¿Por qué no me ayudaste esa noche? El paisa se paró, tomó la linterna del tablero y caminó hacia el fondo. Cada paso hacía crujir el piso metálico. La luz temblorosa iluminaba los asientos vacíos. La mujer ya no estaba. Solo quedaba el perfume flotando, espeso en el aire. Giró la linterna hacia el pasillo y por un segundo vio algo reflejarse en la ventana. Una figura detrás de él. Se dio vuelta. No había nada. Corrió hacia la puerta delantera, no se abría. Trató de romper el vidrio, pero el martillo de emergencia no estaba. La radio del colectivo se encendió sola, emitiendo un ruido grave, como un gemido. Luego, una voz femenina se filtró entre las interferencias. No debiste cruzar el río. El paisa cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. Basta, pero ¿quién sos? La voz respondió calmada. Vos me conocés, porque vos me viste caer. La linterna parpadeó y por un instante el paisa recordó. Años atrás, en ese mismo recorrido, una mujer se había arrojado al río desde el puente. Él estaba de servicio, vio el cuerpo caer, pero no frenó. Dijo que no la había visto. Por supuesto nadie lo culpó, nadie le dijo nada. Pero desde entonces el perfume de jazmín lo seguía de vez en cuando, en las noches de lluvia. «Perdóname», susurró con lágrimas en los ojos. «Yo no pude, no supe qué hacer». El viento entró por las ventanas como un grito.
El colectivo se sacudió, las luces se encendieron y apagaron. La mujer apareció frente a él, a menos de 1 metro, pálida, el vestido pegado al cuerpo, el cabello pegado al rostro. Demasiado tarde, paisa. Él intentó gritar, pero su voz no salió. Ella lo tomó de la cara con manos frías y todo se volvió blanco. Al amanecer, un pescador encontró la unidad 275 estacionada junto al camino de la isla Santiago. El motor seguía encendido. El paisa estaba sentado al volante con los ojos abiertos y una sonrisa leve, casi tranquila. No tenía signos de violencia. En el suelo, entre sus pies, había un ramillete de jazmines fresco. Y en el espejo retrovisor, alguien había escrito con el dedo una frase, empañada por el vapor. El río no olvida. Desde entonces los choferes de la 275 dicen que en las noches de lluvia, al pasar por el puente, se siente el perfume a jazmín. Y si alguno llega a ver una figura de blanco en la última parada, no frena, porque saben que el paisa todavía sigue haciendo su recorrido y que la mujer del río sigue esperando que alguien la ayude a cruzar. Buenas noches.